gente, qué rico tenerte de vuelta nuevamente en este espacio del canal. Y hoy va a ser un video sumamente interesante porque el día de hoy vamos a hacer una colaboración cubana, porque me va a estar acompañando un cubano que reside acá en Perú hace 7 años y nos va a contar cuál fue su reacción al ver por primera vez el capitalismo y salir de Cuba. Hola gente, ¿cómo están? Y el día de hoy va a ser un video bastante interesante. Los invito a que se queden hasta el final del video. Y bueno, nada, empezamos. Chicos, yo no te lo comenté, pero Andy Álvarez es mi esposo. Nosotros estamos casados hace 7 años, porque en realidad llevamos un año de noviazgo. Mira, no te acordaba. Bueno, nada, les cuento un poquito. Yo salí de Cuba en el año 2016. Antes de llegar a Perú pasé por 2 países, que fue en Guyana Inglesa y Brasil. El primer lugar que pisé luego de salir de Cuba fue la Guyana Inglesa. Un país que, a pesar de ser bastante atrasado en su economía, sigue siendo muy superior a Cuba. Los cubanos incluso van a Guyana Inglesa a comprar ropa, champú, jabón, desodorante para venderlo después en Cuba. Llegué a la Guyana Inglesa, incluso yo pensaba que iba a estar algo similar a Cuba, ¿no? Pero la realidad es que no creo que un país, por lo menos en América, no creo que un país se asimile a la situación actual que tiene Cuba, incluso ni Venezuela. Creo que Venezuela está un poquito mejor que Cuba. Solamente estuve de tránsito 2 días en Guyana Inglesa y en el norte de Brasil estuve como 3 días o 4 días. Pude apreciar bien poco, a pesar de estar incluso en la zona amazónica. El estado de Roraima en Brasil es bastante también atrasado, sigue siendo muy superior a Cuba, y cada paso que uno caminaba veía una mejoría, ¿no? Una mejoría notable en comparación a Cuba en todos los aspectos. Andy, ahí me encantaría saber, y yo estoy seguro de que todos los suscriptores en este canal, porque yo sé que tú estás suscrito, y de una te digo y te invito a suscribirte. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Tú sabes. Pues sí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios si te gustaría que le hacemos un tema en particular, y déjame tu like. De una, déjame tu like, que después se te olvida. Yo sé que todas las personas que nos están viendo en estos momentos le encantaría conocer cuál fue tu primera impresión cuando tú te bajaste en el aeropuerto de acá del Jorge Chávez, que viste una ciudad tan desarrollada como es Lima, acá en Perú. Bueno, mira, cuando yo llegué a Jorge Chávez, lo primero que me vino a la mente es: va a llover un montón. El cielo estaba oscuro, fue en pleno julio. Julio es uno de los meses, llegué incluso el 24 o 25 de julio, unos días antes de Fiestas Patrias, y el cielo estaba, pero que parecía que iba a llover un montón. Cuando llegué a Lima, ¿no? Porque yo había venido por Iquitos. En Iquitos sí el cielo era azulito, ¿no? El primer supermercado que yo visité al llegar a Lima fue el mismo día que llegué. Recuerdo que yo entré y yo dije: wow, tremendo. Vendía comida, vendía ropa, vendía cosas de electrodomésticos. Yo creo que hasta neumáticos, ¿no? Vende partes de auto, tiene ferretería, comida preparada, una cantidad de cosas tremendas. Y variedades. Y abastecido. El tema con Cuba es que a veces, por más que la gente tenga un dinero, que alguien te envíe un familiar dinero, no tienes que comprar, y la variedad es bastante limitada, ¿no? Entonces yo llegué y tú veías un estante con un montón de aceite, con un montón de jabones, con un montón de todo. Empieza ese choque en la mente de los cubanos, porque la verdad que el cubano siempre ha sufrido bastante con el tema de abastecerse de cualquier cosa, ya sea de comida, ya sea de aseo, sea de todo, ¿no? Entonces, independientemente de la miseria y la pobreza que se vive en el país por el tema económico y político que sufre, la diferencia con Perú o con otro país de aquí de las Américas es que, por ejemplo, tal vez en Perú la persona tal vez no tenga el dinero para ir a comprarse X cosas. Tal vez no tenga el dinero para ir a comprarse X cosas, pero X cosas sí lo hay. Cuba no tienes el dinero, incluso si lo tuvieras no tienes dónde comprarlo porque no lo venden. Entonces, la mayoría de los cubanos con muchas cosas se abastece del mismo cubano que sale a otro país. Por ejemplo, ahí vienen cubanos que vienen a Perú a comprar ropa, champú, desodorante, y lo venden en Cuba, y que van a otros países, ¿no? A pesar de que el gobierno cada vez hace más énfasis en tratar de eliminar eso, ¿no? Yo tengo un amigo que conocí incluso antes de venir a Perú, que él se dedicaba a llevar ropa, ¿no? Compraba ropa acá en Amarre y la vendía en Cuba, porque habilitaron unas licencias para que los cubanos pudieran vender ropa. Y él empezó con su negocio, le iba muy bien, y como 1 año, 2 años después de tener ese negocio, Cuba puso una ley de que sí podían vender ropa, pero ya no podía ser ropa traída del extranjero, sino tenía que ser ropa confeccionada por uno. O sea, él no era sastre ni era nada, ¿no? Él simplemente compraba acá y llevaba allá y vendía. Entonces le prohibieron eso y nada, tuvo que cerrar su negocio y se empezó a dedicar a otra cosa. Entonces Cuba cada vez hace más énfasis en tratar de ahogar esos pequeños emprendimientos. El cubano cada vez lo tiene más difícil, porque si el cubano no sale a otro país a comprar champú, jabón, desodorante, Cuba no lo hay porque en Cuba no se produce nada. Entonces ese es el gran tema del cubano, que siempre tiene un desabastecimiento en todo. Bueno, cuando uno sale de Cuba, ya sea Perú, ya sea otro país,
te das cuenta que somos nosotros los que estamos recontra que atrasados y nada, te choca, ¿no? Tú dices, bueno, hay un montón de cosas, no sabes qué comprar, hay cosas que en tu vida nunca lo habías probado y no sabes qué es, te dan ganas de comprar todo, de probar todo. Es tremendo, es una locura. Claro, porque como justamente tú comentaste, son limitaciones sociales, económicas y políticas. Sí, porque mira, independientemente de la ideología política, que sea comunista o que sea socialista o que sea capitalista, independientemente de eso, en Cuba hay una dictadura, que la dictadura es la que hace ahogar cualquier tipo de mejoría en el país, ¿no? Independientemente de la ideología política. Es cierto que ningún país comunista ha tenido una economía sustentable, buena, sustentable, porque el tema de China es diferente, porque China es un país sí, socialista comunista, pero su economía no lo es. Acá la situación es que tal vez económicamente una persona no puede sustentarse en cuanto a los productos que venden, ya sea porque no tenga un trabajo estable o porque el trabajo tenga un sueldo mínimo y pues que tenga que estar un poquito más ajustado para poder vivir económicamente. Pero es que en Cuba, como bien tú habías comentado, es que no existe ningún tipo de productos y añadido a eso, en los mismos centros comerciales está un mismo producto repetido, o sea, no hay variedades en cuanto a marcas porque prácticamente todo en Cuba es limitado y en caso de que saquen algún tipo de producto a la venta, pues está totalmente limitado en cuanto a la cantidad, porque para la cantidad de población que existe en Cuba no van a existir la misma cantidad de productos. Es decir, muchas familias en Cuba se quedan sin esos productos para poder consumirlos porque no hay para todos. Hay mucho también el tema de racionalizar las compras. Vamos a poner un ejemplo aterrizado. El tema cuando empezó todo el tema de la pandemia, ¿no? Que la gente empezó a comprar papel sanitario, no sé por qué, pero empezaron a comprar papel sanitario, productos de primera necesidad. Y hasta ahí es entendible que quisieran racionalizar para que no hubiera un agotamiento de los productos de primera necesidad. Eso es entendible. Pero en Cuba es racionalizado casi todo, ¿no? Todo. O sea, por ejemplo, yo aquí puedo ir a un supermercado y si me llevo 100 pomos de aceite para Plaza Vea, es un negociazo que yo me lleve 100 pomos de aceite. No le interesa que yo cuántos yo compre. Cosas de Cuba son algo inexplicable en todos los sentidos y el cubano cuando sale muchas veces se impresiona, otras veces se entristece porque se da cuenta que está viviendo en un país donde la situación es complicadísima. Genera tristeza, genera alegría porque ya no estás ahí, puedes mejorar en tu vida. Sobre todo cuando dejamos a familia atrás, como es el caso de nosotros. En tu caso tú dejaste a tu mamá por un tiempo, yo dejé a mi papá, a mi mamá por un tiempo y otras familias aledañas de tías, primas, etcétera. Pero el tema es de que te entristece porque tal vez tú puedas desarrollarte un poquito económicamente hablando, pero esas personas que dejaste en Cuba no, siguen en las mismas condiciones y uno intenta de la manera lo posible pues intentar ayudarlos económicamente, pero a veces la vida de comenzar de cero para un emigrante es tan pero tan difícil, sobre todo cuando existen tal vez en ese mismo país temas personales para nosotros los extranjeros. Sí, yo siempre he dicho que el cubano cuando sale de Cuba volvió a nacer. En Cuba no hay tarjetas de crédito, en Cuba el sistema bancario es totalmente diferente. El tema de pago de impuestos es diferente. Yo recuerdo que a los 2 días de estar yo aquí me llegó un mensaje de texto que me decía: hola, te has ganado un auto, por favor le envío un mensaje. Y yo me creí que me había ganado un auto, incluso sin haber jugado nada, ¿no? Entonces hay muchas estafas también que el cubano no se da cuenta de eso porque no sabe, no conoce. En Cuba esas cosas no existen. Yo siempre digo que el cubano cuando sale de Cuba volvió a nacer. Pues es justamente lo que nosotros hemos plasmado en el video del día de hoy. Es el tema de que para cada uno de nosotros los cubanos, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un sitio diferente, en este caso Perú, en este caso Lima, que es una ciudad bastante, pero bastante desarrollada, que le lleva 20 años de progreso a Cuba, que muchos de ustedes me han dejado en los comentarios, ya no son 20 años. Pero bueno, nada, yo sí también me atrevería a decir que es un poquito más de 20 años, la verdad, por lo menos hasta 30 de años de progreso. Pues es eso, es que para nosotros y cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a esta realidad totalmente fuera de Cuba, pues nos sorprendemos de que existan supermercados tan grandes y abastecidos, existan centros comerciales tan bonitos, existan cines, hasta inclusive el cine, que tal vez para ustedes es una cosa totalmente normal, para nosotros en Cuba es, digamos, es como viajar al tiempo, pero para el futuro, porque vemos que todo está en progreso y Cuba se ha quedado en el tiempo. Ya no estamos hablando de ideologías políticas, ideologías de género, ideología de cualquier tipo de índole, sino es el tema de que nosotros ni siquiera podemos progresar porque nos cortan las alas desde que nacemos, para que no podamos ni siquiera podernos solventar socialmente, económicamente hablando y poder ser progresistas en nuestra vida. A mucha diferencia de acá de Perú, de que cada uno de los jóvenes o cada una persona, independientemente de su edad, puede enfrentarse y puede hacer inclusive hasta un negocio propio. No, nosotros en Cuba estamos limitados inclusive para eso. Acá en Perú existe
existe muy buena infraestructura, tal vez no la adecuada para la cantidad de autos que existen en Lima. Cada peruano, digamos, que tiene esa dicha de en algún momento de su vida poder darse el pequeño lujo, tal vez como para nosotros los cubanos que lo denominamos lujo, porque en Cuba no cada persona puede tenerlo, pero acá en Perú es, digamos, algo que en algún momento de tu vida lo puedas alcanzar y es tener un auto. Entonces tal vez no exista una infraestructura pero tan amplia para tener ese auto, pero por lo menos el gobierno lucha y duerme día a día pensando en cómo poder arreglar todos esos problemas para el mismo peruano. Y para nosotros como cubanos, pues nos sorprende muchísimo ver esta nueva realidad que estamos viviendo en Perú. Y eso que nosotros somos extranjeros. Para nosotros, para un extranjero vivir acá en Perú es un poquito más difícil la vida. Siempre para el extranjero es bastante difícil, independientemente del país que vaya, siempre hay un choque cultural, ideológico. Ahora, en el caso típico de Perú, puntualmente, Perú es un país que no estaba acostumbrado a recibir migrantes. Realmente muy pocas personas migran a Perú. Perú ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años y a raíz de eso, conjuntamente con todo el tema que está pasando en el continente, de países que están cayendo en una pobreza extrema por culpa del comunismo, como el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua. No creo que Nicaragua vengan acá porque están bien lejos, pero bueno, Venezuela si vienen los cubanos, Colombia tiene una situación bastante complicada y vienen muchos colombianos. O incluso cuando vine el año 2016 no habían tantos extranjeros, lo que más había eran colombianos. Y la población extranjera en Perú... Y algunos que otros venezolanos, ¿no? Sí, la población en Perú yo creo que no llega ni a 1 millón de extranjeros contando de todas las nacionalidades juntas. Ha venido un éxodo masivo grande por la situación en Venezuela y obviamente siempre en el éxodo masivo siempre hay personas buenas, malas, irregulares como en todos lados, pero casi siempre lo malo resalta un poquito más que lo bueno, ¿no? Entonces por ahí se siente un poco de rechazo hacia el extranjero, un poco entendible por una parte. Nosotros, por ejemplo, cuando nos hemos mudado de un lugar a otro por alguna situación X, hemos visto 1 o 2 departamentos, habitaciones que nos han gustado y no nos han rentado porque nosotros somos extranjeros. Entonces por ahí la cosa como que se ha vuelto un poquito más difícil. No existían plataformas que, por ejemplo, pudiese simplificar un poquito el tema de todo trámite administrativo. Sí, así mismo es. Me recuerdo cuando nosotros renovamos el primer año el carnet de extranjería, que era un papeleo tremendo. Nos pasamos el día entero yendo de un lugar a otro porque nadie sabía dónde es que íbamos a renovar nuestra calidad migratoria porque no sabían literalmente, había muy pocos extranjeros. O como por ejemplo que no sabían reconocer el carnet de extranjería cuando tú presentabas tu documentación, que en este caso para nosotros los extranjeros es un carnet de extranjería, pues muchos peruanos no conocían y no te reconocían. Sí, me recuerdo cuando me dieron el carnet de extranjería, al principio me decían que solamente, ese es Lucas que está por allá jugando, me decían que solamente podía sacarme cuenta en el BCP o el Interbank, algo así. Exacto. El tema del crédito era complicado. Y por ejemplo, para nosotros los extranjeros poder nacionalizarnos en Perú es un proceso muy pero muy difícil y engorroso. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir una serie de requisitos que son muy pero muy complicados, entre ellos ganar una cantidad de dineros X que es muy difícil poder conseguir para un extranjero, porque para nosotros poder trabajar acá, por ejemplo, también se nos dificulta mucho, porque muchos peruanos no se atreven a darnos un empleo. Y al no atreverse a darnos un empleo, pues es muy, pero muy difícil poder conseguir ese monto que es un requisito para poder ganar la ciudadanía en este país. Gracias por ver el video hasta este minuto. Si te ha gustado, déjame tu like. Déjame en los comentarios si te gustaría que hablase un tema en particular. Gracias por acompañarnos en este espacio del canal. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima.